Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Y bien, mis amados, qué alegría de verdad volver a saludar a todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo donde en este momento usted se encuentra conectado. Qué alegría hoy iniciar este espacio sin pasar por alto la sesión del estudio de la palabra de nuestro Dios. Mis amados, todas las partes son importantes, todas son, se hace con el propósito de que tengamos un encuentro con nuestro Señor, pero cuando usted abre la palabra de Dios, tiene un sentido diferente y ojalá todos pudiéramos hacerlo, no sé, en su casa, en su lugar donde esté, con el fin de tener ese contacto, porque es un contacto directo que uno tiene con la palabra de Dios. Aquí hemos repetido varias veces que el único libro que usted abre y el autor está presente se llama la Santa Biblia. Hermano, cuando usted abre la Biblia, el autor, o sea, nuestro Dios, está presente allí para iluminarlo, para guiarlo y para lograr que usted alcance ese verdadero ideal. Pues bien, mis amados, en esta mañana queremos seguir de alguna manera, de pronto no tan al pie de la letra, pero sí en el libro de Primera de San Juan, la epístola de San Juan. Y allí en su capítulo 2, el versículo 7 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece al hermano, este todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde van, porque las tinieblas le han cegado. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por vosotros. Y bueno, aquí decimos amén. Mis amados, el apóstol Juan, lo hemos repetido alguna ocasión y espero no pecar por esto, pero a mi juicio, tal vez fue la persona que tenía como más autoridad para hablar del amor de Dios. El apóstol Juan se ganó el cariño personal. Dios nos ama a todos por igual. Y en ese caso, nuestro Señor Jesús, pues él amaba a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, me imagino que por igual. Pero no falta en todo grupo, en toda familia, en toda empresa, en todo lugar, quien se gane como el cariño personal de otra persona. Y esto es normal dentro de las cosas de la vida. Así que el apóstol Juan era quien se había ganado, y me disculpa la redundancia, el cariño de nuestro Señor Jesucristo, el cariño, la parte personal de él,
no como Jesús, no como Dios, sino como persona, porque nuestro Jesús era una persona. Bien, entonces, ahora el apóstol Juan, haciendo uso del Espíritu Santo, de su iluminación, dice, mire hermanos, yo no les escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento es el mismo mandamiento antiguo que nosotros hemos oído desde el principio. Recuerde que primero Juan comienza hablando y nosotros hablamos de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Y aquí el apóstol vuelve a hacer énfasis y dice, mira, no es que exista un mandamiento nuevo. El mandamiento es el mismo que nosotros hemos oído desde el comienzo. Porque si vamos a la santa ley de Dios, es decir, si él se estaba refiriendo a la santa ley de Dios, podemos concluir que la santa ley de Dios es eterna. La ley de Dios fue dada en el cielo. Cuando Luzbel pecó en el cielo es porque existían unas normas, es porque existía una ley. Si no hubiese existido ley, Luzbel no hubiese pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén es porque existían unos mandamientos, unas normas, unas leyes, y si no, pues ellos no hubiesen pecado. Cuando usted va a Génesis 6, y entonces dice que Dios miró al mundo y solamente pensaba en el mal y que solo hacía lo malo, hermano, si había el mal era porque existían unas normas, unas leyes, porque el pecado es la violación de la ley o las normas. Entonces, mis amados, el apóstol deja claro que no es que exista un mandamiento nuevo. Es el mismo mandamiento que hemos recibido desde el principio. Yo quedo un poco triste o muy triste cuando uno escucha personas, líderes religiosos en iglesias distintas donde se dice, no, es que ahora ya no estamos bajo los mandamientos antiguos, ahora tenemos nuevos mandamientos, nuevas normas. No, la Biblia dice que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo. Desde el comienzo hasta el fin, Dios no cambia. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, no crean que yo vine a cambiar las cosas. Yo fue a enseñarlos a caminar dentro de esas normas que son antiguas. Pero bien, hermanos, yo quiero centrarme un momentico, si ustedes me lo permiten, cuando la Biblia dice, pero de todas maneras les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo, si se puede llamar de esa manera? Que os améis los unos a los otros. Sabe, mis amados, yo analizando esto, hermanita Gracie, llego a la conclusión que este tal vez es el mandamiento como más difícil para nosotros cumplir. Es difícil. Hermano, no sé, de pronto sea mi experiencia y yo les pido disculpas a ustedes, pero este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Creo que es un mandamiento un poquitico difícil, no porque sea difícil. La Biblia dice, y mis mandamientos no son gravosos, es decir, mis mandamientos no son difíciles. Lo que pasa es que para nosotros como seres humanos nos es difícil. Hermano, ¿cuántas veces nos cuesta amar a mi propia familia? ¿Cuántas veces me cuesta amar a mis hermanos carnales, a mis papás? Me cuesta trabajo amar a mis papás. Trabajo amar a mis hijos. Me cuesta trabajo amar a los compañeros de trabajo. Me cuesta trabajo amar a los compañeros de estudio. Hermano, nos cuesta trabajo. Y ahí se cumple lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos. Es que queriendo yo hacer lo uno, resulta haciendo lo otro. A veces nosotros queremos amar a nuestros semejantes, pero resultamos haciendo cosas que no debíamos hacer. Hermano, pasamos al otro bando y es el juzgar al hermano, el criticar al hermano. Mira, el apóstol San Pablo en Romanos, el capítulo 15 y el versículo 1 nos tiene un consejo muy bonito con relación a esto, porque nosotros vamos, repito, al otro extremo. Hermano, no amamos, sino que más bien nos convertimos en jueces. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermano, si tú se considera que es una persona firme, fuerte en la fe en Dios, en la obediencia a Dios,
ayuda a los débiles. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Ustedes los fuertes ayuden a los débiles. No debemos juzgar a nadie. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 11, dice de la siguiente manera. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero el que juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ahora mira lo que sigue diciendo. Uno solo es el dador de la ley y que puede salvar y perder. Pero tú, y aquí hay una pregunta que me gustaría que usted la subrayara allí en su Biblia, bueno, en la mente. Dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a tu hermano? Mis amados, nosotros no vinimos a este mundo para ser jueces de nadie. Vinimos para ayudar a las personas. Nosotros vinimos para dar solución a las cosas. Y qué bueno que ojalá aprendiéramos que el amar a mi hermano, el amar a mi semejante, es precisamente eso, poderlo amar sin juzgarlo y sin criticarlo, que es lo que muchas veces se convierte más en un amor, pero un amor destructivo. Romanos 14:10 dice la palabra del Señor, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Sigue diciendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y aquí decimos amén. Mi amado, nuestro Señor Jesucristo nos dio un consejo muy bonito. Y ese consejo que nuestro Señor Jesucristo nos dio es el mismo que está aplicando el apóstol San Juan allí en Primera de Juan, el capítulo 2. En el libro de San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 37 en adelante. Miren ustedes cuál es el consejo o qué es lo que Dios nos pide. Mi hermano, y aquí está la parte clave, el desafío. Esto es un desafío. Esto no es ningún sermón, esto es una reflexión que nos deja hoy un desafío. Mateo 22. San Mateo 22 y el versículo 37 en adelante, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, aquí está haciendo referencia a los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. Está hablando del gran mandamiento, de pronto para los amigos que no tenemos mucho conocimiento, lo voy a leer desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una contra él. Uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Hermanos, era la pregunta tentativa de estos líderes religiosos. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y entonces al 37 Jesús le dice, mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ahora viene la parte que estamos tocando en esta mañana y este es, ya lo decíamos, el desafío para todos. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Oiga, es tan cortico este mandamiento, es pequeñito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi amado, seguro que si hiciéramos una encuesta en la calle donde sea, ese es el mandamiento más difícil, no porque sea difícil, la claridad, sino porque a nosotros los seres humanos, en nuestra condición humana, y si usted me permite la palabra, en mi condición pecaminosa, hermano, me es más difícil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Hermano, en esos dos mandamientos nuestro Señor Jesucristo resumió la santa ley de Dios. Los primeros 4 están en el versículo 37, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, allí están resumidos los 6 últimos mandamientos de la santa ley de Dios. Así que, mis estimados hermanos, queridos amigos, este es el desafío. ¿Será que nosotros podemos amar a nuestro prójimo? Dios nos dejó para que amemos al prójimo. Y me disculpa, es un desafío grande, pero hoy debemos asumirlo. ¿Cómo podemos asumirlo? Hermanos, si nos tomamos de la mano de nuestro Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados, Dios les bendiga, una feliz mañana, que el Señor nos ayude para que asumamos este desafío y lo llevemos adelante por la gracia de nuestro Dios.